Para simplificar la expresión dada, debemos comenzar simplificando dentro de los paréntesis, lo que significa que primero desea realizar esta resta. Observe cómo esta resta implica un decimal, así que vamos a escribir esto verticalmente, alineando los valores del lugar correspondientes. Comenzaremos con 14. Y luego restaremos 7.45. Observe que el 7 está en el valor de posición de las unidades, por lo que el 7 irá por debajo de los 4, y luego tenemos 45. Entonces, desde aquí, el punto decimal para 14 también estaría aquí y, si queremos, podemos agregar ceros a la derecha sin cambiar el valor de 14. Ahora, antes de restar, vamos a reducir el punto decimal a nuestra diferencia. Ahora restaremos como lo haríamos normalmente. Mirando la columna más a la derecha, observe cómo tenemos que pedir prestado, pero no hay nada que pedir prestado aquí, así que vamos a los 4. Esto cambiaría a un 3. Esto sería 10, pero vamos a tomar prestado de esto, por lo que en realidad sería 9. Y esto será 10. Ahora tenemos 10 menos 5. Eso es 5. 9 menos 4, eso es 5. Y esto sería 13 menos 7, que es 6. Entonces estos paréntesis se simplifican a 6.55. Entonces tenemos 2.4 más 6.55. 6.55. Ahora para determinar esta suma, volveremos a escribir esto verticalmente alineando los valores posicionales correspondientes. Tendremos 2.4 más 6.55. Plus 6.55. Y de nuevo, si queremos, podemos agregar un 0 aquí en el valor posicional de centésimas sin cambiar el valor de este decimal. Ahora bajaremos el punto decimal y sumaremos. Tenemos 5, 9 y 8. Esto se simplifica a 8.95, u 8 y 95 centésimas. Espero que hayas encontrado esto útil.